Llegando a Toniná, desde aquí se ve la Acrópolis. Otra que no estaba prevista. No, gracias. Pero vinimos a pesar de las broncas que ha habido por aquí. Estamos llegando al sitio de Toniná, subiendo a la plaza central. Vamos a entrar junto al juego de pelota hundido. Y a la derecha vamos a tener la gran Acrópolis, la estructura más grande, bueno, más alta de toda Mesoamérica, con una altura total superior a 70 metros. En su mayoría fue hecha por el hombre y pues tiene 7 terrazas en donde se distribuyen varios edificios. Acá está el juego de pelota. De este lado está la Acrópolis. Estoy bajando al juego de pelota. Le vean marcadores en forma de cabeza de serpiente o de prisioneros. Son réplicas. Los originales están en el museo, pero el museo por ser lunes está cerrado. Estoy frente a la gran Acrópolis, una serie de montículos y estas estructuras. Hasta allí está la cima. Esta serie de edificios que coronan la Acrópolis. Vamos a ir a el Palacio del Inframundo, que está ahí, la entrada. Vamos para el interior del Templo del Inframundo, en la primera terraza de la Acrópolis. Aunque no sé si la parte de hasta abajo se tome como terraza. Saco la lámpara. Pues se ve muy bien, ¿no? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Necesidad de lámpara. Otra vez estaban unos focos fundidos. Bueno, me hubiera gustado más sin la botella, ¿verdad? Pero bueno. Me encanta este obturador de mi cámara. Ah, su madre. Aquí hay escalones. Continúan las obras. Están bastante altos y no se ve muy bien, pero Bastante alto, ¿sí? aquí atrás sí ya no se ve. Pero
Aquí está otro corredor. Y esto de aquí es un cuarto. No veo absolutamente nada. Y luego salgo a otro corredor. Voy a sacar mi lámpara porque no se ve aquí bien. Ahora sí ya traigo la lámpara prendida. Aquí se puede apreciar mejor todo este corredor. Aquí se divide. Ahí están los demás. Y aquí está otro pasillo. Está esto. Está este pasillo. Me están martirizando. Eso no se va. Me dijeron que vamos a llevar a pasear. No me dijeron que vamos a martirizar. Huele a café que compramos, por eso se vienen quejando. Deja darme las 3 de café. Voy a hacerles como el tabaco, voy a agarrar un pedacito y A mascarlo. Aquí está la segunda terraza, con este edificio en un costado. Aquí hay una decoración en estuco de un gobernante saliendo de las fauces del monstruo de la tierra. ¿de mano? Humano. ¿De niñito? Aquí en la tercera terraza está un palacio de aquel lado. Y aquí está el Palacio de las Grecas. Con esta decoración monumental. Y arriba hay una banqueta. En la parte de allá atrás hay un palacio con muchas habitaciones. Ya desde aquí se alcanza a dominar gran parte del valle. Y apenas vamos empezando. Todavía falta bastante. Aquí en el Palacio de las Grecas. Voy a subir. Aquí hay una serie de cámaras. Una escalinata volada que está incompleta. Voy a subir por acá. Estos escalones están bastante grandes. Y está este asiento aquí. Y hay entrada a los aposentos. Aquí por el palacio. Aquí algo encontraron porque está cerrado. Pero no se puede ver nada. Aquí un cuarto con una fosa. Este agujero podría ser un baño según algunas cosas que he visto. Aquí hay varios cuartos con paredes. Desde aquí se ve la cima de la Acrópolis. Hay una serie de cuartos. Hay estuco del otro lado de este pequeño patio. Aquí está el otro lado de esta estructura que estaba cerrada. Lógicamente también está cerrado. Pero voy a intentar algo. Hay un pequeño hueco en la puerta. Estoy grabando a través de él. Este es el interior del edificio que está cerrado. No creo que se vea gran cosa. Pero bueno, habrá que checar qué hay porque yo no alcanzo a ver. Aquí se puede ver estuco modelado. Bastante bien conservado por esta rendija.
Y aquí a través de la reja. Además de estos elementos, igual en estuco. Estoy del otro lado del pequeño patio. Aquí hay algunos recintos, algunos todavía con bóveda en pie, como este. Con sus ventanas. Aquí hay algo que no había visto aquí. Restos de un mural con colores todavía vívidos. Pero ahí hay un personaje. Un poco más a la derecha hay algunos trazos. Con color. No sé si se alcanzarán a ver. Pero es un cuarto con murales. Y ahora voy a subir por esta estructura que tiene escalinata interna. Estoy en la parte superior de este palacio. De aquí se ve la cumbre. Otro estuco. Aquí con un rostro. Y estos diseños. El famoso panel de los jugadores de pelota. Esta es una réplica ya. Y estas fauces. ¿Vieron el corto con pinturas? Sí. Otro de los recintos con pigmentos originales. Está tapado por este techo. Y bueno, aquí continúan. Ya estamos en la cuarta terraza. Estoy en la quinta terraza, en el lado oriental. Aquí empiezan los templos superiores. Y aquí tienen unos pedazos de estuco modelado. Continúan las habitaciones. Y este patio donde hay más estucos. Y esta vista de la Acrópolis. Vean nada más esto. Los trabajos en estuco de Toniná son tan buenos como los de Palenque. Aquí hay algunos recintos abovedados todavía.
como este. Y salimos a la parte trasera de la Acrópolis. Y ahí está. Estoy llegando a la sexta plataforma, que es un poquito más arriba de donde estoy. Aquí ya están templos. Voy a subir uno. Híjole, qué bello. Mira, aquí una foto. Vean estos escalones, apenas del ancho de mi pie y hasta menos. Por aquí voy a subir. Esto es un poco difícil, pero ya subí. Este templo. Este es el mural de las 4 eras. Y la cima. ¿Cómo le hace para bajar? ¿Tiene su helicóptero? Elevador. Este templo tiene un pequeño cuarto en el interior con ventanas al frente y atrás. Allá arriba también había edificios de Toniná y hasta allá enfrente de las 4 eras, de los cuales falta una que está destruida. Con estas representaciones de cabezas invertidas, este personaje cadavérico. Ahí está otra, está detrás de la reja, por eso no se ve muy bien, y continúa hasta acá. Es uno de los más impresionantes trabajos en estuco que hay. Aquí con este mascarón y otros restos de estuco pintados de rojo. Este pequeño templo, y ahí está el mural de las 4 eras. Estoy en el 6º nivel, ya solo falta uno, donde están los templos que coronan la Acrópolis. Pues ahorita voy a subir para allá, pero primero voy a ir a este edificio de una vez. Tiene escalones bastante altos y estrechos. Estoy arriba del edificio que estaba subiendo y aquí se ve este que acaban de destapar. Hasta parece petenero. Está enorme. Y estos de aquí que son la cumbre. Ahí está la parte más alta. Todos estos edificios. Qué vista. Está tremendo aquí. ¿Y si le gusta? Sí. Aquí la vista desde el templo radial. Vean nada más esto. Aquí el valle y las estructuras que culminan la Acrópolis.
Acrópolis. ¿Así va a estar completa? Voy a subir a la estructura que están restaurando, por lo visto, porque aquí hay lajas de restauración. Y aquí hay un pequeño altar y luego sigue. Realmente es la escalinata más grande de los templos, aunque este no es el más alto. El más alto es el del espejo humeante que está ahí. Aquí se alcanza a ver este con restos de crestería. Y tan tremendos estos escalones. Pero sí, parece petenero, me recuerda a los templos del grupo de las sombras. Es muy parecido. Aunque los de las sombras son más chicos que este. Tiene una pequeña estela lisa. Y de aquí está Marilu, que viene con nosotros. Estamos aquí en la última terraza con los templos. Esta escultura del monstruo de la tierra en estuco. Ya todos están hasta arriba menos nosotros, pero bueno. Aquí está este templo con restos de crestería. También un poco de estuco. Muchas telarañas. Grandes bóvedas parcialmente en pie con su adoratorio central tipo palenque. Pero este es más grande que... O bueno, no, está como del tamaño de los del sol. La cruz y la cruz foliada. Su recinto central. Y la cámara que le da acceso. Nuevamente trabajos en estuco. Estos personajes. Todos incompletos en mayor o menor grado. Estos edificios. Y aquí este tiene restos de crestería también. Sobre dos crujías. Y ya a punto de subir a la cumbre de la Acrópolis. Todavía en la base del templo del espejo humeante hay estuco modelado. Y vamos para arriba. Templo del espejo humeante. Y ahí está Vini. Neftali que yo.
Estoy en la parte de atrás del templo del espejo humeante, que es esta estructura, y el templo que acababan de restaurar de este lado, con sus alfardas estucadas. Voy a bajar a verlas aquí. Y pues ya estoy hasta arriba y voy a empezar a bajar. En el costado de este templo recién restaurado, voy a empezar ya a bajar, y empecé por este lado. Esto parece un juego de pelota, quizás sea el juego de pelota 2. Como pueden ver, es una zona exclusiva por su ubicación en la Acrópolis. Estoy aquí en lo que parecería la cancha de este juego de pelota. Están estas fauces que parecen de serpiente con sus colmillos, y este friso con motivos abstractos y manos. Vean nada más qué bonito está. Y ahí está la cabecera, y un lado de la cancha, el otro es el talud. Y lo que casi me confirma que es un juego de pelota es ese marcador que está ahí, poniente de la plaza, con muchas estructuras cubiertas que se extienden por una gran superficie. Ahí hay varios. Este que sí parece ser el juego de pelota que está arriba. Y entré, no tomé foto. Ok, entonces aquí ya estoy llamando del palacio. Voy a entrar a este palacio del lado occidental, bastante estrecho, con bóvedas. Es una crujía bastante alargada. Estos tapones parece que son para dar estabilidad solamente, no creo que hayan estado ahí originalmente. Aquí hay un hueco en la bóveda y continúa hasta allá. Tenía recintos frontales. Aquí ya voy bajando por un costado de donde estaba el palacio que acabo de recorrer, y aquí se ven estos edificios con columnas probablemente posteriores a los que estaban allá arriba, y allá abajo hay otros con otras columnas aún mayores. Ya estoy cerca de los puntos más bajos. Y para terminar, estas columnas un poco más altas que las de allá arriba. Aquí termina el terreno que fue adquirido por el INAH. Comienza propiedad privada, terrenos de pastura, pero siguen los restos de Tonina. Y está este pequeño edificio. El lado poniente no se compara con el oriental. Está mucho menos cargado de edificios. Desde aquí, en una pequeña plataforma,
Se ve toda la Acrópolis con su gran extensión. Con la estatua de Choksuts dominando desde su nicho todo el valle. Aquí vamos a subir a este montículo enfrente de la Acrópolis y junto al juego de pelota, que es casi por donde empezamos. Estaba más podado la última vez que estuve aquí. Y aquí tiene la estructura superior, la Acrópolis ahí atrás. Definitivamente tenía razón. Y ahí está. Ay, belleza de belleza.